Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Vamos hoy en esta tarde a participar de esa Sagrada Eucaristía, poniéndonos en la presencia de nuestro Dios y con un corazón humilde y sincero, pidámosle perdón de nuestras faltas cometidas. Y con un corazón arrepentido digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Ofrecemos hoy esta celebración en acción de gracias por un año más de vida que el Señor le concede a la señora Lidia Quintero para que le colme de su gracia y bendición. También por la salud y bienestar de nuestros hermanos Francisco Espinosa, María Antonieta Urbina Ayala, Salvador Martínez, para que el Señor les conceda a todos ellos y a todos nuestros enfermos la salud y su pronta recuperación. Y por el eterno descanso de nuestros hermanos santos de Jesús Arce Melesio, Jesús Guadalupe Gamboa Herrera, Juana Camacho Barraza, Asunción Larreta Rodríguez, Octavio García Carrasco, Ramona Verduzco Leiva, Carlos Armando Medrano López, Juan Manuel Vega Sedano, Modesto Vega Sedano y Juan Pablo Núñez, para que el Señor en su infinita bondad les tenga en su santa y divina presencia. Señor Dios, que quisiste proveer de pastores a tu pueblo, infunde en tu iglesia tal espíritu de piedad y fortaleza que suscite ministros dignos de tu altar y los haga ser valientes y humildes promotores del Evangelio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Nos sentamos para juntos escuchar la palabra de Dios. Del libro del profeta Jeremías. El quinto mes del cuarto año del reinado de Sedecías, Hananías, hijo de Azur y profeta de Gabaón, le dijo a Jeremías en el templo, en presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo: esto dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. Voy a romper el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años haré que se devuelvan todos los objetos del templo del Señor que el rey Nabucodonosor tomó de este lugar y se llevó a Babilonia. Haré volver a Jeconías, hijo de Joaquín y rey de Judá, y a todos los desterrados de Judá que han ido a Babilonia en cuanto yo rompa, dice el Señor, el yugo del rey Nabucodonosor. Entonces el profeta Jeremías le respondió a Hananías:
en presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo que estaba en el templo del Señor. Amén. Que así lo haga el Señor. Que el Señor confirme lo que has predicho y hago retornar de Babilonia a este lugar los objetos del templo del Señor y a todos los desterrados. Pero pon atención a lo que yo voy a decirte delante de todo el pueblo. Antes de mí y antes de ti, siempre ha habido profetas que predijeron muchos países y a grandes reinos la guerra, el hambre y la peste. Y cuando un profeta predice la paz, solo hasta que se cumplan sus palabras se puede reconocer que es verdadero profeta, enviado por el Señor. Entonces Hananías tomó el yugo que traía Jeremías en el cuello, le rompió y dijo delante de todo el pueblo: esto dice el Señor: así romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, dentro de 2 años, y lo quitaré del cuello de todas las naciones. Jeremías se alejó de ahí, pero un tiempo después de que Hananías había roto el yugo del cuello del profeta Jeremías, el Señor le habló a este y le dijo: ve y dile a Hananías, esto dice el Señor: has roto un yugo de madera, pero yo lo sustituiré por uno de hierro. Porque esto dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: he puesto en el cuello de todas estas naciones un yugo de hierro, para someterlas al servicio de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y hasta las bestias del campo lo servirán. Y Jeremías añadió: escucha, Hananías, ¿no te ha enviado el Señor y tú has hecho que el pueblo crea en una mentira? Por eso el Señor te dice: yo te borraré de la superficie de la tierra. Este año morirás por haber incitado a la rebelión contra el Señor. Y el profeta Hananías murió aquel mismo año en el mes 7. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahí está. Aquí está. Enséñame, Señor, tus mandamientos. Enséñame, Señor, tus mandamientos. Apártame de los caminos falsos y dame la gracia de cumplir tu voluntad. No quites de mi boca las palabras sinceras, porque yo espero en tus mandamientos. Enséñame, Señor, tus mandamientos. Que se vuelvan hacia mí tus fieles, los que hacen caso de tus preceptos. Que sea mi corazón perfecto en tus leyes, así no quedaré avergonzado. Enséñame, Señor, tus mandamientos. Los malvados me esperaban para matarme, pero yo meditaba tus preceptos. No me aparto de tus mandamientos, porque tú me has instruido. Enséñame, Señor, tus mandamientos. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían, porque el viento era contrario.
A la madrugada Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó: «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a Genezaret. Apenas lo reconocieron los habitantes de aquel lugar, pregonaron la noticia por toda la región y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían que los dejara tocar siquiera el borde de su manto, y cuantos lo tocaron quedaron curados. Palabra del Señor. Si gustan sentarse un momento, por favor. La primera lectura que acabamos de escuchamos de un profeta que buscó ser demasiado aceptado por el pueblo. Esta primera lectura nos presenta el contraste entre dos profetas, uno falso de nombre Hananías y otro verdadero llamado Jeremías. La característica externa más sobresaliente del falso profeta es que pretendía decir lo que la gente quería oír, es decir, que los amagos de invasión que ya se habían presentado no iban a pasar de ser amagos. Mucha gente busca oír lo que quiere oír y no lo que necesita oír. Y este falso profeta buscaba ser aceptado por la comunidad, y pues al buscar ser aceptado, pues les profetizaba lo que ellos querían oír, más que buscar decirles lo que necesitaban oír. Precisamente las motivaciones suelen ser más negativas que positivas en la vida. Lo que ha hecho crecer a mucha gente son precisamente motivaciones, pero no tanto la motivación como la concebimos de ándale, ánimo, sino muchas veces la motivación es contraria, suele ser negativa, que hace que despierte en uno el demostrar que aquello que dicen o piensen de mí no es como lo creen, y lo motivan a uno a ser mejor y a explorar parte de nuestro crecimiento. Pues bien, este era el falso profeta, el que hablaba y le decía a la gente lo que la gente quería oír. Recuerdo una vez en San Miguel de Allende, Guanajuato, en uno de los paseos de peregrinación, está el templo de San Miguel Arcángel y está una plazuela muy bonita frente al templo. Y de pronto miré
que mucha de la gente que iba conmigo en el camión estaba rodeando a una persona y me acerqué. Era una señora ya de avanzada edad, jubilada, que la mayor parte de su vida de juventud la vivió en Estados Unidos y regresó ya pensionada a descansar ahí a San Miguel de Allende. Y dentro de lo mucho que les estaba contando, me tocó escuchar lo siguiente. Dice, cuando yo era joven y me encontraba en Estados Unidos, hubo un día que yo ocupaba trasladarme de un lugar a otro y no tenía dinero cómo trasladarme. Y en mi pensamiento fue pensar, voy a ir a una iglesia, ¿me pueden ayudar ahí? Y fui, y llegué a la iglesia, dice, y le pedí recuerdo al padre del templo que si me podría dar $1, que no tenía y ocupaba trasladarme. Y que el sacerdote le contestó, aquí no damos dinero, te podemos dar comida o vestido o alojamiento, pero dinero no. Dice que ella se decepcionó tanto esa vez, se enojó tanto, pero con el paso del tiempo y de los años, comprendió, dice, que la mayor enseñanza se la había dado a aquel hombre. Aprendí, dice, que uno como iglesia no está para dar dinero propiamente a la gente, pero sí para ayudarle en alimento, en vestido si le hace falta y alojamiento. En eso sí podemos ayudar siempre, porque me di cuenta que mucha gente con el dinero no lo utiliza para lo que dice que lo quiere, para drogarse, para comprar otras cosas. Por eso, dice, yo aprendí de ahí que en el momento no me gustó porque según yo no me ayudó. Pues a veces tenemos que escuchar lo que necesitamos, no lo que queremos escuchar. Por ello, cuando hay una charla espiritual, yo les digo como el médico les dice al paciente, siempre que ustedes van con un médico, le empieza a hacer preguntas, ¿desde cuándo se siente así? Y empieza. Si ustedes quieren que Él los ayude, tienen que ser sinceros con Él para que Él se oriente. Igual en una charla de dirección espiritual con un sacerdote, si van a ir para contarle, para que les diga lo que quieren oír, no tiene caso ir, porque para eso cualquier persona se los diría. Pero si van a ir porque buscan realmente una ayuda, pues hay que decir lo que se tiene que decir, para que quien los atienda pueda aconsejarles bien. Vamos al profeta de Dios, Jeremías. En cambio, él tuvo que decir la parte que la gente no quería escuchar, que las cosas se iban a poner mucho peor, como efectivamente se pusieron después. Hananías es un profeta que quiso ser demasiado aceptado y para eso modeló su lenguaje haciéndolo aceptable. En realidad estaba haciendo un daño a la gente, como se lo denunció Jeremías, pues le dijo, has predicado rebelión contra el Señor. Esta denuncia del verdadero profeta es interesante, porque solemos pensar que rebelarse contra Dios es tomar una actitud altanera y grosera, y no es así, por lo menos no es así forzosamente. Hay una rebelión que consiste en gritar que uno no cree más en Dios, pero hay otra más sutil, pero no menos venenosa, que consiste en cambiar a Dios, en sustituirlo por algo o alguien, aunque sin hacer ruido, como cuando ya no oramos, pero sí hacemos meditación, o cuando ya no perdonamos, pero sí hacemos higiene mental,
o cuando ya no alabamos a Dios, pero sí entramos en armonía con el cosmos. Al final terminamos cambiando a Dios y olvidando el sacrificio de la sangre de Cristo, aunque seguimos pensando que somos grandes creyentes y gente muy espiritual. Ese fue el problema de la predicación de este falso profeta. Y esto obviamente vino con el tiempo, cosas peores que le sucedieron. Cuidado con aquellos que engañan a la gente. Hay una palabra que se llama falacia. La falacia es una mentira revestida de verdad, que es muy sutil y que es muy difícil hacerle ver a la gente que está siendo objeto de una mentira, porque parece tan verdad que no la pueden percibir como una mentira, y que uno, por más que quiere abrirle los ojos, pareciera que uno se los echa de enemigos, pero el tiempo da la respuesta siempre a lo que realmente es verdadero. Por eso, ser cristiano hoy en día no es tan fácil como no lo ha sido nunca, porque es hablar con verdad, es hablar aunque a veces la gente nos odie por lo que le decimos, pero tenemos que decirle lo que hay que decirle, porque si no, no le hacemos ningún bien. Con el tiempo les hacemos daño. Por ejemplo, les pongo un ejemplo muy sencillo. Aquí en la colonia Lázaro Cárdenas, la parroquia tiene la colonia de la Cenob, la Huizache, la Costerita. Todo este sector tiene como parroquia el Señor de la Misericordia. Pero hay gente que cuando quiere bautizar o casarse, o el niño haga la comunión, buscan templos bonitos para su celebración y no acuden a la parroquia que pertenecen. No saben el daño que le hacen a los niños. ¿Por qué? Porque pasado el tiempo, aquel niño ya adulto va a procurar el documento y resulta que según él va a sacar cuentas en los años que él vivía aquí y la lógica le va a decir que aquí, pero resulta que sus padres lo llevaron a otra parte y no encuentra el documento aquí, y a veces lo quieren sacar a la fuerza de aquí cuando aquí nunca fueron bautizados, y resulta que no, que apareció por allá no sé en dónde. Por eso uno les recomienda, y hace poco una muchacha por aquí se va a casar, pero en otra parroquia. Le dije, cásate en tu parroquia, ahí en la Lázaro. Le dije, ¿qué andas haciendo en otro lado? Ay, no me diga eso. No, pues ¿cómo no? Le digo, estás abandonando a tu familia, a tu comunidad, por buscar lo estético, lo bonito. No, cásate donde te corresponde a ti o a tu futuro esposo todavía. Pero, ¿qué hacemos? A veces hacen mandas, van, los bautizan allá en la basílica o en otro estado, y el muchacho se va a casar y resulta que cuando niño, en una manda, sus papás lo llevaron no sé a dónde, y no tienen familia, no tienen nada, y dicen, nos hacen echar muchas vueltas. No, a tus papás agárralos, ¿para qué te llevaron para allá? A nosotros no. Por eso, a veces en lugar de hacerles un bien, les hacemos un daño. Yo, cuando en lo personal me toca administrar el sacramento del bautismo y no traen el acta de nacimiento, les digo, no les puedo bautizar. Y se enojan. Y les digo, prefiero que me recuerden el 10 de mayo ahorita a que me lo recuerden toda la vida. Porque ¿qué pasa?
ellos nomás ven el momento presente, su fiesta, lo que ya tienen, pero no están viendo el problema que se les viene a futuro. Porque el 99.9% de esas personas que no traen el acta y que juran y perjuran que la van a traer, nunca la traen. Así se les quede la credencial de lector. ¿Y qué pasa después? Vienen, yo bauticé ahí sí, aquí bautizaste, pero ¿dónde está? El Padre que te hizo un bien, te hizo un daño. Por eso el profeta Jeremías no fue muy querido, porque no endulzaba la píldora. Él decía las cosas como tenían que ser y a la gente le molestaba. Entonces, finalmente, preguntémonos, ¿a quién queremos agradar? ¿A Dios o a los hombres? ¿Con quién quiero yo quedar bien? ¿Con Dios, que todo lo ve, o con los hombres? Por eso, cuando yo sé que no estoy en gracia para recibir la comunión, no hay que pasar, porque se supone que me debe de traer paz y tranquilidad el comulgar el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿por qué paso cuando sé en conciencia que no estoy preparado para comulgar? Muchas veces por el qué dirán los demás, qué van a pensar de mí si no comulgo. O a veces los papás que son muy de, ándale, no, tu papá no te puede exigir esa parte de gracia porque es espiritual. Por eso, ojalá en la vida siempre escuchemos lo que necesitamos escuchar. ¿No les ha pasado una persona que se queda ida por un susto? Que se queda, no reacciona. ¿Y qué es lo que hace uno? ¡Ey, reacciona, por favor! ¡Ándale! ¡Paz! Y es lo que necesita, una cachetada. Hablarle bonito no te iba a hacer nada. Me encontré con una señora, a ella se le murió el esposo, se deprimió, dice, a tal grado que terminó en el hospital y no se quería levantar, no quería comer, se deprimió profundamente, no por el solo hecho de que su esposo murió, algo más había. Y dice que nunca se le olvidó que fue un padre a visitarla y que le puso una revolcada el padre, dice, que no se le olvidó y se levantó. Todo el mundo me había hablado, mira, anímate, échale ganas. No, hombre, llegó el padre, dice, me dijo, a ver, mujer, déjate de cosas. Tienes dos plebes, o te mueres por tu esposo que ya está arriba, o le echas ganas y te pones de pie por tus hijos. No te estés haciendo pit aquí, ni hagas perder el tiempo a los médicos. ¿Estás bien? Te tienes que levantar. No, hombre, dice, me quedé yo así. Al ratito, ya me quiero ir, dice. Es que nadie le había dicho lo que necesitaba escuchar. A veces así tiene que ser, y hay que agradecerles a aquellos que se atreven a decirnos lo que realmente ocupamos. A esos hay que valorarlos siempre, y que el Señor en esta vida nos ponga personas que nos digan lo que necesitamos escuchar, y también nosotros hablar cuando tengamos que hablar y decir lo que de verdad tenemos que decir. Que así sea. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre.
Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda tu santa iglesia. Mira, Señor, con bondad las oraciones y ofrendas de tu pueblo, para que se multipliquen los dispensadores de tus misterios y perseveren sin cesar en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, ya que en Él tuviste a bien restaurar todas las cosas y quisiste que de su plenitud participáramos todos, el cual, siendo Dios, se anonadó a sí mismo y por su sangre derramada en la cruz puso en paz todas las cosas. Y así, constituido Señor del universo, es fuente de salvación eterna para cuantos creen en Él. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, proclamamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el misterio de la fe. Cristo nos redimió. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, de tu hija Lidia Quintero, quien hoy te da gracias por el don maravilloso de la vida, de tu hija María Antonieta Urbina Ayala, Salvador Martínez Entaine, Francisco Espinosa, del niño Víctor Manuel Vázquez y de todos nuestros hermanos enfermos, para que les concedas salud y bienestar. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jonás y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección.
Santos de Jesús Arce Melesio, Jesús Guadalupe Gamboa Herrera, Juana Camacho Barraza, Asunción Larreta Rodríguez, Octavio García Carrasco, Ramona Verduzco Leiva, Carlos Armando Medrano López, Juan Manuel Vega Sedano, Modesto Vega Sedano, Juan Pablo Núñez, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con su espíritu. Como hijo de un mismo Dios y Padre, intercambien ahora un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Pueden sentarse en silencio y oración. Y quienes estén preparados para recibir la Sagrada Comunión pueden hacer la fila al centro, por favor.
Comunión espiritual. Yo creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo y te adoro sobre todas las cosas y deseo recibirte en este momento, mas ya que no puedo hacerlo sacramentalmente. Ven por lo menos espiritualmente a mi corazón y como si ya tuviese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. No permita, Señor, que jamás me separe de ti por el pecado. Amén. En los cielos y en la tierra sea para siempre alabado. Sagrado Corazón de Jesús, oremos. Alimentados con el pan de esta mesa celestial, te suplicamos, Señor, que por este sacramento de caridad maduren las vocaciones que a manos llenas siembras en el campo de la Iglesia, de tal modo que sean muchos los que elijan el camino de servirte en sus hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Oh Jesús, buen pastor, dígnate mirar con ojo de misericordia a esta porción de tu grey amada. Señor, suscita en tu iglesia vocaciones sacerdotales, consagradas y laicales, para extender tu reino. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos vocaciones según tu corazón, así sea. San Miguel Arcángel, defiéndenos en nuestra lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanza del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Hoy es el 9º día de ofrecimiento de estas Eucaristías por Jesús Guadalupe Gamboa Herrera, a quien Dios le ha llamado a su presencia. Pedimos por él, por sus familiares y amigos, para que el Señor les conceda siempre el don de la esperanza y de fortaleza. Y por nuestros hermanos santos de Jesús Arce Melesio, Juana Camacho Barraza, Asunción Larreta Rodríguez, Octavio García Carrasco, Ramona Verduzco Leiva, Carlos Armando Medrano López, Juan Manuel y Modesto Vega Sedano y Juan Pablo Núñez. A ellos, Señor, y a todos nuestros hermanos difuntos, dales el eterno descanso. Y luzca para ellos la eterna luz. Descansen en paz. Así sea. El Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Y descienda la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y permanezca para siempre. Amén. Hermanos, a glorificar a Dios con nuestra vida. De lo que aquí hemos celebrado, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan todos una excelente tarde. Igualmente. Te doy gracias, Jesús, por haberme encontrado.